¿Sos de los que mandan todos los revés al medio del vidrio? ¿O la bola se te queda siempre en la red? ¿O te sucede que cortás tanto la bola que queda súper alta y flotada? Para muchas personas, el revés es un golpe muy difícil de realizar cuando empieza a jugar al pádel. Esto puede mejorar con algunos consejos que vamos a ver a continuación y ser uno de tus golpes más seguros después de aplicarlos. La realidad es que el revés es un golpe técnico básico en el pádel. Entonces, si nuestra base no es estable, a partir de ahí se hace muy difícil subir de nivel. Entonces tenemos que mejorar este golpe básico y hacerlo lo más a la perfección posible. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar la técnica del revés en la defensa. El revés es un golpe básico en el pádel y como toda base, si yo quiero montar una estructura encima, tiene que ser sólida. Si sucede que esto no es sólido, a partir de acá no voy a conseguir realizar este golpe en un lapso de tiempo corto y muchas veces, por lo cual no voy a ser constante. A partir de acá se presentan muchas limitaciones. Para mí, no tener un golpe básico en el pádel bien realizado técnicamente es como intentar correr rápido con una pierna menos. ¿Lo voy a poder hacer? Sí, pero siempre voy a estar compensando y realizando un esfuerzo que no es supuesto o que me va a limitar a seguir creciendo, en este caso, a subir de categoría. Para comenzar, lo primero que vamos a realizar es nuestra posición de espera. Nuestra posición de espera en el revés va a ser con los brazos estirados, ¿sí? Siempre manteniendo nuestra posición base en la zona de la pista. Y a partir de acá bajamos los brazos, estiramos el brazo izquierdo y el brazo izquierdo empieza a tener una función principal y primordial en este tipo de golpes, que va a ser bajar la pala y mantenerla en la altura de la cintura. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera subir la pala para arriba, el brazo izquierdo va a estar en tensión y va a empujar la paleta para abajo. Ahora, si yo relajo el brazo, va a empezar a subir. Y como necesito que la altura de la paleta esté a la misma altura que la bola, que en este caso va a ser en la altura de la cintura, siempre tengo que intentar mantenerlo estirado para mantener esta posición. Ahora, como acto seguido, lo que voy a empezar a realizar es la preparación. Esa preparación tiene que ser el 3 en 1 que también practicamos ya en el video de la derecha, que si no lo viste te lo dejo acá arriba. Ahora, lo que hacemos es cruzar la pierna adelante, el hombro adelante y la pala se va a mantener siempre atrás. A partir de acá yo ya empiezo a tener la preparación hecha, pero es súper importante que el brazo se quede estirado cuando voy para atrás y que no lo doble. Una vez que preparo atrás, el brazo queda estirado, siempre a la altura de la cintura. Si doblo, empieza a subir y ya voy a empezar a tener algunos errores que vamos a ver después que se producen, que en este caso sería cortar la bola. Entonces, posición de espera, preparación y ya tengo un 60% del golpe realizado. Ahora viene la fase del desplazamiento en caso que sea necesario. Si me tengo que desplazar para impactar esa bola, primero siempre tengo que preparar y después tengo que desplazarme. Si yo primero corro, pero sin hacer la preparación, a último momento voy a estar realizando todo el gesto técnico y ya voy a perder tiempo. Entonces, la idea es primero preparar y después desplazarme para un lado o para el otro, ya con la preparación hecha y el brazo estirado. A partir de acá viene la última fase, que es la fase de la terminación, que es decir, cómo voy a impactar la bola, el tiempo que voy a pasar con la bola. Nosotros pasamos mucho tiempo sin la bola, es toda la fase de la preparación, y solo milésimas de segundo con la bola, que es la fase de la terminación. Entonces, todo el tiempo que pasamos sin la bola tiene que estar bien aprovechado para poder ser productivos en ese poco tiempo que pasamos con ella cerca de nuestro cuerpo. Entonces, en la fase de la terminación ya vamos a estar con la pala en la cintura y a partir de acá vamos a mover el brazo de atrás para adelante, pero vamos a llevar el brazo, en este caso el mío, izquierdo para atrás, ¿sí? De atrás para adelante, empieza en la cintura, termina en la cintura
y lo más lejos posible, con la mayor distancia posible, entre mi codo y mi pecho y entre mi pala y mi pecho. La idea es que sea una línea recta. Imagínense que la bola baja. Bueno, a partir de acá voy a tener que bajar la pala, pero el movimiento sigue siendo de atrás para adelante. Si la bola sube, la bola también sube y el movimiento continúa siendo recto, ¿sí? La idea es jugar plano con el fin de que la bola tenga presión, de que pueda empujar esa bola, por eso es que tenemos que ir para adelante. ¿Ustedes para dónde quieren jugar esa bola? Para adelante. Entonces no tiene sentido terminar ese movimiento para arriba, para abajo o para atrás, si mi objetivo es meter la bola del otro lado de la pista. Entonces, empujo esa bola siempre de atrás para adelante, independientemente de su altura. Para eso es súper importante que la bola y la pala siempre estén alineados. Si tengo diferencias de altura, más arriba o más abajo, ya el movimiento va a ser completamente diferente. Entonces la idea es siempre empujar, empujar, empujar y no compensar con la articulación. Y después, por último, lo que viene es la fase de la dirección. Ya no depende tanto de la técnica, pero sí del perfil y del punto de impacto. No es lo mismo cómo tengo que preparar el cuerpo y dónde tengo que agarrar la bola, si voy a impactar cruzado o si voy a impactar paralelo o si voy a impactar al medio. Vamos a verlo lo más gráfico posible. Si estoy jugando en la derecha, entonces quiero jugar cruzado, mi cuerpo forma la línea a mi cruzado y la bola la impacto entre el medio de mis piernas. Si quiero jugar al medio, a partir de acá oriento el cuerpo al medio del campo y ya va casi en la punta de mi pie el impacto. Ahora, si quiero jugar paralelo, ya el impacto empieza a ser adelante de la punta de mi pie y oriento el cuerpo hacia mi paralelo. Si soy zurdo, es al contrario. Si estoy jugando en el revés, también es al contrario, ¿sí? Es la misma dinámica, solo que siempre del lado contrario. Bien, ahora vamos a los errores comunes que se producen en este tipo de golpe, en el revés. Un error muy común es empezar a subir el codo, ¿sí? Como hablamos anteriormente, mi codo tiene que estar estirado, mi brazo tiene que estar estirado. Si yo doblo el codo, lo que voy a producir es esa diferencia de altura entre la bola y mi pala. A partir de acá voy a empezar a cortar la bola. ¿Cuál es el problema de cortar la bola? A ver, que empiezo a dar altura, empiezo a dar tiempo. ¿Cuándo se produce el beneficio de cortar la bola? Si yo corto la bola, ¿cuándo se va a producir ese beneficio? Después de la bola picar en el piso. Si yo estoy jugando en la defensa, la bola nunca va a picar en el piso porque voy a tener dos adversarios enfrente, si la dinámica del juego es correcta. Ahora, si yo tengo mi adversario atrás y corto un poco la bola, no es tan malo. O sea, no es lo mejor, pero no es tan malo. Ahora, la realidad es que eso es raro que suceda, sino que siempre van a estar adelante. Entonces, el hecho de producir este movimiento de arriba para abajo y además de eso tener que compensar con la muñeca, va a producir que la bola siempre se levante y quede fácil del otro lado de la cancha. Entonces, primer error, levantar la pala, doblar el codo y cortar la bola. Otro error que sucede muchísimas veces es terminar con la pala muy alta, muy arriba. Entonces, si empezamos en la cintura y terminamos en la cabeza o a la altura del hombro, ese movimiento está a ser ascendiente. Está siendo desde abajo hacia arriba, lo cual va a producir que la bola tenga altura, porque está a ir desde abajo hacia arriba también. Si yo quiero que la bola pase cerca de la red, el movimiento tiene que ser recto de atrás para adelante. Si hago el movimiento de abajo para arriba, o sea, es la típica bola que se va al vidrio, porque no tiene poca velocidad, sino que tiene mucha velocidad y además de eso la estoy levantando muchísimo. Esto le sucede muchísimo a los jugadores de tenis que pasan para el pádel, pero a veces también a los jugadores de pádel inicial les sucede un montón de veces. Entonces, intento no anticipar la muñeca también, sino dejar ir al movimiento anatómico de mi cuerpo convencional, que es este. Entonces, por eso, si hago bien la técnica, el movimiento termina siendo muchísimo más fácil, porque estoy volviendo a mi posición anatómica habitual. Ahora, si yo fuerzo esa posición, adelantando la muñeca, estoy terminando con la cara de la pala, lo cual va a producir altura.
Esta terminación es lo que produce que la bola empiece a bajar. Otro error, jugar con el top spin y tapar la bola. Es verdad que vamos a ver a los profesionales muchas veces realizando este tipo de golpes con top spin, pero recomiendo no utilizarlo prácticamente. Muy de vez en cuando y con bolas súper fáciles, con el fin de a veces hacer una chiquita y no más que eso. La realidad es que yo aconsejo siempre a mis alumnos no utilizar el top spin. Son golpes muchísimo más avanzados, son golpes que se utilizaban muchísimo más en el cemento y quizás en este tipo de campo no tiene la misma eficiencia. Entonces yo recomiendo no utilizarlo. ¿Cuándo se produce esto? Cuando tengo la bola más arriba que la pala. Entonces a partir de acá empiezo a subir y tapar. Subir y tapar. Y a partir de acá esa bola siempre termina en la red. La realidad es que cuando jugamos con top spin, de 10 bolas, 8 se me quedan en la red. Y sucede muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no tenemos cuerda. A diferencia del tenis, nosotros tenemos una cuerda y eso produce que la bola se enganche y suba. ¿Cuál es el fin del top spin? Que empiece a levantar también, que empiece a abrir. Acá en el pádel eso nos va a perjudicar. Entonces, si jugamos con top spin en la izquierda, también en la derecha, pero si jugamos en la izquierda, o la bola se nos queda en la red, porque no tenemos nada que enganche la bola y la voy a raspar y va a quedar ahí, o si la levanto, va a dar tanta altura que en el caso de ellos dejar entrar esa bola, la bola hasta va a volver para adelante. Entonces intentemos no utilizar ni el cortado ni el top spin y jugar lo más plano posible la mayoría de los golpes, lo cual me va a llevar también a perder menos tiempo. El top spin demora mucho más movimiento, el cortado es mucho más movimiento, el plano es un movimiento corto y simple, lo cual me va a permitir hacerlo durante muchísimas veces en un lapso de tiempo corto. Otro error súper habitual y que nos va a perjudicar mucho si no lo hacemos es no preparar el 3 en 1, no preparar el cuerpo. Ustedes pueden llegar a la bola, pero si llegan a la bola y todavía no hicieron la preparación, van a tener que realizar todo el movimiento a último momento. A partir de ahí ya nunca van a ser eficaces a la hora de impactar esa bola. Entonces es importantísimo siempre preparar y después impactar. Si ustedes corren con la preparación hecha, pero a último momento llevan la pala para atrás y después para adelante, esa bola ya va a entrar y van a ser muy tarde para realizar ese movimiento correctamente. Entonces ya tienen que estar preparados. Si ustedes ya no están preparados y tienen la pala acá, ¿con qué van a impactar? Si no tienen la preparación hecha. Es súper importante tener el cuerpo preparado y después empujar esa bola para adelante. Otro error que se produce muchísimas veces es no empujar la bola. Como hablamos anteriormente, necesito jugar la bola para adelante. Entonces el movimiento para dónde tiene que ser para adelante. ¿Para qué vamos a realizar ese movimiento para atrás o para arriba si mi idea no es jugar para ese lado? Entonces, ¿cuántas veces vemos que cuando estoy impactando la bola se ve la otra cara de la pala? Esto no tiene ningún sentido. Estoy proyectando la fuerza de mi brazo y de mi cuerpo hacia atrás o hacia el vidrio lateral cuando en realidad yo tendría que empujar para la red con mis piernas y con la punta de la pala. Entonces, a partir de acá se empieza a transferir la potencia del cuerpo hacia un lado diferente de donde estoy jugando la bola. Y entonces esa técnica nunca va a estar realizada correctamente porque estoy desperdiciando toda la biomecánica de mi cuerpo que no está a ser transferida en la bola. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya servido. Déjame en los comentarios cuál es el error que más te sucede y si pudiste corregirlo con estos consejos. Gracias por el apoyo constante y los espero la próxima semana. Chao.